Seguro que si has empezado a utilizar algún programa de edición, has oído a alguien decir cosas como ponemos esta capa en modo multiplicar, en modo superponer o luz suave y dices, ¿qué demonios es eso? Pues no te preocupes porque en este vídeo te lo voy a explicar absolutamente todo sobre los modos de fusión. Y lo mejor de todo es que te lo voy a explicar para que lo entiendas en absolutamente cualquier programa, ya que son prácticamente los mismos en todos los programas, salvo por alguna excepción que te voy a contar también en este vídeo. El programa que yo voy a utilizar es Affinity Photo porque es el que tiene los modos de fusión más similares a Photoshop, que es el que utiliza la mayoría de gente, pero tanto Clip Studio como Procreate, Affinity Photo, Infinite Painter o Krita tienen todos estos modos de fusión que voy a explicar en el vídeo. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. GBGMall es una página web donde podrás comprar claves de programas y sistemas operativos. Son claves completamente legales y son tan baratas porque son claves OEM las cuales se ligan a la placa base de tu ordenador. Y con mi código de descuento del 25% ART, una clave de Windows 10 te sale tan solo a 15 euros, mucho más barato de lo que te saldría comprarla normalmente. Además, luego puedes actualizar de manera completamente gratuita a Windows 11. Pero eso no es todo, con mi código también tendréis un descuento del 25% por tiempo limitado en Office 2019. Muchas gracias a GBGMall por patrocinar este vídeo, y ahora sí, vamos al lío. Voy a trabajar con esta fotito de Oporto que saqué hace un par de años, y vamos a ver. Aquí vamos a explicar primero qué es lo que nos vamos a encontrar en los modos de fusión de capas. Lo primero que nos vamos a encontrar es este cuadradito que pone modo de fusión normal, ¿vale? Aquí es donde encontraremos los modos de fusión de capa, pero antes de ir con ellos voy a explicaros también qué es esto de aquí. Esto de aquí, como ya sabréis la gran mayoría, pero voy a explicarlo por si acaso, es la opacidad. Básicamente es cómo de transparente es nuestra capa. Si la bajo, veis que se vuelve más transparente y ya está. Para verlo un poco mejor con esta otra imagen de aquí, que luego os explicaré por qué tengo esto hecho de esta manera, pues lo mismo. Básicamente hace que la imagen sea más o menos transparente, o más opaca, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos con los modos de fusión. Lo primero que veremos es que hay barras que separan los modos de fusión de otros, y esto es por una razón, y es que están divididos por categorías. Todos los modos de fusión que están agrupados de una manera es porque hacen algo en concreto. Por ejemplo, todos estos de aquí lo que hacen es oscurecer la imagen. Después pasaríamos a otros que aclaran, lo que llamaremos un grupo mixto. Luego, estos de aquí que... ¿cómo llamarlo? Serían como efectos raros, no efectos raros, pero sería como invertir la imagen, restar colores, hacen unos efectos un poco raros. Luego estos de aquí trabajan sobre el tono, la saturación y el brillo, que vienen a ser estos valores que tenemos en las barras. Que si no sabéis lo que es esto todavía, lo tenéis en este vídeo que hice hace un montón de tiempo sobre cómo funciona el color, así que os invito a veroslo porque no tiene desperdicio. Tanto este grupo de aquí como este otro son de negativos y demás, y estos son como para cosas bastante específicas, así que no se suelen utilizar mucho. En fotografía y en ilustración, con lo que más vais a trabajar es con estos tres grupos y este otro de tono, saturación y color. Son los modos de fusión de capa que más debéis saber cómo funcionan. El más típico que utilicéis en los modos de fusión de oscurecer será multiplicar, el cual resta el valor que tenemos seleccionado a nuestra imagen. Fijaos que si utilizo un negro absoluto, estoy aquí en el negro absoluto, ¿vale? Pues pinta en negro. Pero si yo pinto con un blanco absoluto, no pinta. No es que no esté pintando, si lo pusiese en modo de fusión normal, veréis que efectivamente he pintado. ¿Qué pasa? Que digamos que los píxeles en blanco de esa capa se transparentan al 100%. Cuanto más claro sea un color, más se transparenta, ¿vale? Pero no es exactamente eso porque realmente lo que hace es restar a la imagen, porque fijaos que si yo ahora cojo este rosa tan clarito, ¿de acuerdo? Le voy a quitar un poco de saturación y lo pongo en modo normal. Fijaos que es más o menos igual de oscuro que el cielo, ¿de acuerdo? Es incluso más clarito que el cielo, bastante más clarito que el cielo, ¿de acuerdo? Fijaos aquí en la luminosidad. Es más clarito, ¿de acuerdo? Si yo ahora lo pusiese en modo multiplicar, fijaos que está restándole su valor de luminosidad al que tiene debajo, ¿de acuerdo? Y bueno, el resto de estos modos hacen cosas parecidas, solamente que los restan de manera distinta, ¿de acuerdo? Se añade de manera distinta el color que tiene debajo. Por ejemplo, subexposición de color sería para subexponer el color de la fotografía, mientras que multiplicar lo que hace es restar linealmente. Pero bueno, esto es un tutorial básico de cómo funcionan los modos de fusión. Así que hay mucho más en el fondo de todo esto, muchas cosas que yo tampoco conozco, pero sí que está bien que sepáis un poco cómo funcionan por encima. Bueno, aquí que sepáis que todas estas van a oscurecer vuestra imagen. Todo lo que sea blanco no va a hacer absolutamente nada en estos modos de fusión y todo lo que esté por debajo del blanco pues va a oscurecer la imagen. Como digo, el más típico es el modo multiplicar, el cual los ilustradores lo usamos mucho para hacer sombras. Y fijaos, lo voy a mostrar también con esta capa que me he preparado para que veáis lo que hace la imagen. Fijaos cómo
aquí mantiene la imagen absolutamente normal en el blanco y conforme se va haciendo más oscuro el color, pues lo oscurece hasta pasar al negro que no deja pasar nada de luz. Ahora, sin embargo, si yo me fuese a esta capa de aquí, fijaos que lo que hace es completamente lo contrario. Tanto aclarar como trama hacen exactamente lo contrario que multiplicar. Pues eso, fijaos que al pintar con negro no pasaría absolutamente nada. Yo aquí estoy pintando con negro, si lo pongo en modo normal lo vais a ver. Bueno, perdón, no tengo negro absoluto. Ahora sí. Fijaos que si lo pongo en trama no está haciendo absolutamente nada. Y en aclarar estaría haciendo más o menos lo mismo. ¿Veis? Fijaos que es cómo actúa, simplemente es cuánta luz añade a lo que tiene debajo. Lo que cambia entre aclarar y trama. Pues bueno, vamos a mantenerlo con trama, que es el que utilizo yo normalmente. Y ahora veremos que si yo cojo este color, que es un color bastante oscuro realmente, y pinto con él, lo que hace es aclarar la imagen. Aunque sea un color oscuro, está aclarando la imagen, ¿de acuerdo? Si me voy más para arriba, pues lo mismo que multiplicar, pero como digo, al contrario. Lo que está haciendo es aclarar la imagen, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con esta capa también, para que lo podáis ver. Ahora, ¿veis? Hace lo mismo, pero al contrario. Básicamente son opuestos. Aclarar lo que está haciendo es mostrar el color únicamente encima de los colores más oscuros de debajo. Fijaos cómo aquí, como es negro, no se muestra encima de ningún color. Sin embargo, aquí, en todos los colores que sean más oscuros que este gris, fijaos ahora si lo desactivo, vais a ver, veis que está en un 24 de luminosidad. Vamos a ver dónde lo he seleccionado exactamente. Pues eso. Este de aquí, que sería un color más oscuro porque tiene 14 de luminosidad, pues aclarar lo taparía completamente. Pero no es como que se sume, simplemente llega hasta ese punto y ya está. No sobrepasa el punto del color que estás usando. Fijaos aquí en el cielo cómo pasa lo mismo. Llega a un punto en el que se funde con el cielo. Mientras que trama sería lo que es el contrario a multiplicar. Luego tenemos sobreexposición de color, que lo que hace es sobreexponer la iluminación de la fotografía o de la ilustración o lo que estemos usando. Fijaos que aquí está quemando el cielo. ¿Por qué? Pues sería como añadirle luz a la fotografía directamente. Luego también tenemos añadir, que sería como trama, pero más exagerado, porque también afecta al contraste. Fijaos que no afecta por igual a las partes claras y a las partes oscuras de la imagen, por lo tanto se contrasta más. Trama, digamos que sube todas las luces a la vez, mientras que añadir pues sube más unas que otras, ¿vale? Y color más claro lo que hace es prácticamente lo mismo que aclarar. Bueno, y ahora vamos a pasar a las más interesantes y las que más se utilizan normalmente para retoque fotográfico, que son las mixtas. Este de aquí sería el grupo mixto. Y fijaos por qué digo que es el grupo mixto. Voy a poner luz suave y fijaos que la única que no hace nada es la que está en el centro, porque este centro de aquí, lo voy a poner de nuevo en modo normal para que lo veáis, porque fijaos que este color de aquí del centro es 50% gris, o sea, es lo que cae justo en el medio del blanco y negro. Es un gris neutro perfecto, ¿vale? Entonces, en el grupo mixto, fijaos que el gris no hace nada nunca. Mantiene la imagen, menos en mezcla definida, porque esto es una... Hay algunos modos de fusión que hacen cosas un poco raras. Realmente no todos son muy útiles. Yo en este grupo los que utilizo más son superposición, luz suave y luz fuerte. Y bueno, como digo, fijaos que lo que hace es... Por debajo del gris actúa como si fuese un multiplicar y por encima del gris actúa como si fuese trama. Pero el gris se mantiene absolutamente neutro. Básicamente con este modo de fusión sería como utilizar los dos a la vez. A veces nos puede interesar, a veces no, pero que sepáis eso, que siempre que estemos trabajando por encima del 50% gris, voy a ponerlo en esta otra capa, siempre que estemos trabajando por encima del 50% gris, aclararemos la imagen, mientras que trabajando por debajo del 50% gris, oscureceremos la imagen, ¿vale? Superposición hace lo mismo, solamente que de manera más exagerada, porque igual que he dicho antes, que hay modos de fusión que además de afectar a la luminosidad, afecta al contraste. Por cierto, estoy hablando mucho de lo del contraste y tal, pero ¿a qué me refiero con lo de que afecta al contraste o afecta a la luminosidad? Bueno, lo voy a explicar con una capa de ajuste, que es otra cosa para otro vídeo, porque es otro de los temas más importantes de los programas de edición que mucha gente no sabe cómo utilizar bien. Y bueno, pero es un tema que da para completamente aparte. Vale, lo que he hecho ha sido pulsando Ctrl U, que es el comando normal para abrir este ajuste, sería sacar una ventana de ajuste de tono, brillo y saturación, ¿vale? Hue, Saturation and Luma, o Luminosity, porque aquí es luminosidad, ¿veis? Tono, saturación y luminosidad. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer, para que veáis en la foto cómo hago,
Si afecto a la luminosidad, se aclara todo por igual. Fijaos que lo que estoy afectando es a la luminosidad, ¿vale? Bueno, pues si yo aquí... Eso sería afectar a la luminosidad, que es a lo que me refiero que hacen los modos de fusión como trama o multiplicar, o también luz suave. Sin embargo, si yo me voy aquí y me meto en un ajuste de brillo y contraste, podría afectar al brillo, que sería una manera de afectar a la luminosidad también, aunque esto no es afectar a la luminosidad solamente porque también afecta al contraste. Y luego el contraste es esto. Las zonas más oscuras se vuelven más oscuras y las zonas más claras se vuelven aún más claras. Eso es lo que hace al afectar al contraste una capa de ajuste. Pero fijaos que si yo lo pongo en lineal, ahora el brillo ajustaría la luminosidad toda por igual, de manera lineal. Es a lo que se refiere eso. Y el contraste, lo mismo. Contrastaría de manera lineal. Fijaos, ¿veis? Acabo de conseguir una imagen pues muy contrastada, con el cielo quemado y la parte de abajo con más información. Pero bueno, de eso no va el tema. Solamente lo enseño para que sepáis a lo que me refiero cuando digo que un ajuste de capa, un modo de fusión de capa, afecta también a la luminosidad o al contraste, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí vamos a seguir con todo esto. Tendríamos luz fuerte, que actúa, ¿veis? 50% gris no hace nada. Y luego, más claro que 50% gris afectaría que está aclarando la imagen. Y más oscuro, pues lo mismo. Básicamente todos los modos de fusión del grupo mixto hacen eso, salvo mezcla definida que también lo hace, pero lo hace de una manera un poco rara. Y luego vamos a ver, porque aquí ya empiezan los modos de fusión un poco extraños, ¿veis? Diferencia lo que hace es hacer un negativo de la imagen, ¿de acuerdo? Fijaos que la parte que está en blanco, el blanco haría un negativo y el negro no haría absolutamente nada. Exclusión, pues lo mismo, solamente que de una manera distinta. Al final te resulta en un negativo de la imagen, si utilizas blanco, claro. Sustraer, pues sería una especie de modo multiplicar, pero que resta de una manera diferente. Y dividir sería un modo de trama, pero igualmente que afecta a la capa de un modo diferente. Como os digo, estos de aquí son modos que no vais a usar mucho. Pero bueno, luego ahora vamos a pasar a los siguientes que yo los utilizo de vez en cuando. No los utilizo muchísimo, pero para ajustar cositas de color en la imagen vienen muy bien. Y vamos a empezar con tono. ¿Tono qué hace? Pues fijaos que ha convertido toda la imagen en blanco y negro. ¿Esto por qué es? Pues porque el tono que tiene toda mi imagen es gris. Es cero saturación. Fijaos que tiene cero de saturación. Sin embargo, si yo me vengo para acá y cogiese un color verde, me lo está tiñendo todo de verde. ¿Veis? Me lo tiñe todo de color verde. Si le subo la saturación, no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí no es la saturación del color, sino el tono que estamos utilizando. La única saturación que nos importaría sería la de 0%, porque con 0% nos lo volvería completamente blanco y negro. ¿Veis? Ahora sí que me lo vuelve completamente blanco y negro. Sin embargo, a nada que le ponga un 10% de saturación, vaya, me está convirtiendo todo en el verde que tengo seleccionado. Si cogiese un magenta, me lo transformaría todo al color que tengo seleccionado. Vale, a mí el ajuste de tono diría que es el que menos me gusta, porque es el que menos control te da. Yo para lo que hace tono, por regla general, escojo el de color. Y antes de explicar lo que hace el modo de fusión color, tengo que explicaros también qué hace el modo de fusión saturación y el de luminosidad, porque color realmente lo que hace es afectar a estas tres: tono, saturación y luminosidad. Saturación únicamente nos cambiaría la saturación de lo que tengamos debajo, conforme a la saturación que tenemos en nuestro color actual, ¿vale? Fijaos, ¿veis? Como tengo un color muy saturado, pues lo está saturando hasta ese punto. Mientras que luminosidad, bueno, la luminosidad únicamente afecta a lo que vendría a ser la luminosidad de la capa de debajo, de las capas que tenemos debajo. Fijaos que da igual el color que yo escoja, no me está cambiando el color, lo único que cambia es la luminosidad. Si lo llevo hasta el blanco absoluto, pues se transforma en blanco al 100%. Y el modo de fusión que realmente utilizo más en todo esto es el modo de fusión color, el cual para ciertas ilustraciones me ayuda mucho a dar ciertos matices de color y tal. Siempre lo suelo utilizar en modos de fusión, con pinceles muy claritos, muy suaves, para darme mucho control. Y también con poquita saturación, la saturación la que necesite, el color que necesite realmente, para dar muchas pasadas. Esto, por ejemplo, si estuviese trabajando en una cara, me vendría muy bien para dar, pues por ejemplo, el colorcillo de los coloretes, cosas así, en ciertas ilustraciones. Bueno, no es algo que utilice muchísimo, pero por ejemplo, para matizar
cuando estoy haciendo una ilustración en escala de grises, me viene muy bien, porque haces la ilustración en escala de grises y luego la coloreas de esta manera. O simplemente la coloreas de otra manera y luego das los matices con este modo de fusión, con el modo de fusión color. Y por último, como digo, tenemos este grupo de aquí que también son cosas un poco raras, muy específicas. Yo no las utilizo nunca, salvo para efectos raros, que de vez en cuando pues voy buscando y simplemente voy probando a ver qué hace cada una, con qué imagen, y ya está. ¿Las tengo en cuenta? No mucho, la verdad que no las he utilizado nunca. Por ejemplo, promedio lo que estoy viendo es que hace fusionar la capa de arriba con lo que tenemos debajo, más o menos al 50%. Negación es otra manera de sacar un negativo. Bueno, ya veis que son cosas un poco que no tienen mucho uso. Como os digo, las que más vais a utilizar son trama, multiplicar, luz suave y superponer. Son prácticamente las que más se utilizan. Luego también podéis utilizar de vez en cuando, y las vais a utilizar, sobreexposición de color y subexposición de color o subexposición lineal, o añadir, que básicamente es lo mismo. Pero veis, hay 5 y 5. ¿Por qué? Porque son lo mismo, solamente que unas oscurecen y las otras aclaran. Y luego, en los mixtos sí que hay unas cuantas más, pero bueno, básicamente las que más se utilizan son superposición, luz suave y luz fuerte. Y luego estas también las puedes utilizar para ciertas cositas, pero bueno, como ya os digo, yo normalmente utilizo estas dos y si acaso de vez en cuando estas de aquí, pero tampoco mucho, ¿eh? Las que más utilizo son estas dos. Pero claro, aquí ocurre una cosa, realmente los modos de fusión los puedes personalizar. Funcionan de muchas maneras. Yo no sé tocar mucho todo esto, pero tú te puedes crear tus propios modos de fusión personalizados. Fijaos que si yo hago esto, estaría haciendo un modo de fusión trama. ¿Por qué? Porque el negro, que vendría a ser esta parte de aquí de las curvas, lo estoy diciendo que la opacidad va a estar a 0. O sea, los píxeles negros se apagan. Mientras que si lo que hiciese fuese al revés, los que se apagarían serían los píxeles blancos, ¿de acuerdo? Esto de aquí sería rasgos de fusión. Esto de aquí sería afectando a la propia capa, o sea, puedo quitarle el color blanco a la capa, hacer que se vuelva transparente. Y esto de aquí sería respecto a la capa inferior. Fijaos cómo está afectando a lo que tiene las capas de abajo, o sea, se muestra dependiendo de lo que tiene debajo. Pero bueno, esto es un tema muy complicado, simplemente quiero que sepáis que los modos de fusión no son los que hay y ya está, tú puedes crearte tus propios modos personalizados. Esto yo lo utilizo nada más para hacer ciertos recortes, haciendo fotomontajes y cosas así, pero tampoco lo sé utilizar demasiado bien, así que tampoco me voy a poner aquí a explicarlo absolutamente todo. Y ahora sí, vamos a ver, como os decía, que en Krita tenemos los mismos modos de fusión. Solamente que en Krita no lo he utilizado para explicar esto, aunque sea el programa que utilizo ahora mismo para editar y para pintar, porque vais a ver que es un poco más complicado y no entiendo muy bien por qué lo hacen de esta manera en Krita, pero tiene muchos más modos de fusión. Fijaos que nos encontramos aquí los favoritos, que serían los que utilizamos normalmente, pero luego vamos a ver cómo tiene todas estas carpetas de aquí. Y si yo le doy a aclarar, fijaos cómo tiene todos estos modos de fusión que son de aclarar, todos son de aclarar. Serían el grupo que aclara los colores. Y yo desde aquí puedo ponerme, pues, que sean en favoritos. Si le doy al clic, se me agrega a la pestaña de arriba. Pero por eso no lo he utilizado para explicarlo. Están todos y hacen exactamente lo mismo, solamente que hay muchos más modos de fusión que tú puedes personalizar e incluso puedes guardar. Así que es un poco más complicado, pero bueno, siempre que sumen opciones, pues genial. Por regla general, también os digo, no os vais a tener que mover de estos de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos juntos todos los de luz suave y tenemos un luz suave que actúa igual que el de Photoshop, otro que es SVG, que no sé qué significa, y bueno, hay muchos modos de fusión de distintos programas, ¿vale? Por ejemplo, uno que me gusta mucho, que no tiene Photoshop, ni Affinity Photo, ni nada, es luminosidad brillo 6, que yo lo suelo tener aquí. He tenido que formatear hace poco, por eso no lo tengo donde está. Pero este, fijaos que el negro no hace nada, y conforme voy para colores claros, lo que hace es sobreexponer la imagen, pero la sobreexpone de una manera que me gusta mucho y me parece que queda muy bonita. Fijaos cómo sobreexpone la imagen, voy a acercarlo. Y la utilizo mucho para pintar este modo de fusión. Tengo unos cuantos tutoriales en el canal en los que veréis cómo lo utilizo. Por ejemplo, tengo uno en el del retrato de la chica en el que explico cómo utilizo este modo de fusión, o también en el de cómo hacer materiales, que os estaré dejando enlaces por aquí a esos vídeos, así que veoslos que no tienen ningún desperdicio. Pero bueno, básicamente eso, en Krita encontraremos más modos de fusión, pero los básicos son los que son y se llaman igual en todos los programas. Fijaos que tenemos por aquí los típicos, que serían luz suave, oscurecer, pantalla, quemar, saturación, sumar, superponer.
Los básicos se llaman exactamente igual que en el resto de programas. E incluso para que veáis que en programas de tablets tenemos los mismos modos de fusión, esto sería en Infinite Painter. Fijaos cómo aquí, si me meto, tenemos exactamente los mismos modos de fusión divididos y bueno, pues básicamente es igual en todos los programas, en Photoshop, Clip Studio Paint, Krita, Affinity Photo, en todos. Así que con que aprendas esto una sola vez, pues te vale para todos los programas. Y es que realmente, una vez aprendes 4 cosas de programas de edición y las aprendes bien, te das cuenta de que casi todos son exactamente iguales, por lo que es muy fácil pasar de un programa a otro y al menos en lo esencial. Lo complicado es hacerte ese programa y aprender a trabajar bien y de manera fluida con él. Por lo tanto, yo no recomiendo mucho estar cambiando de un programa a otro, pero sí que tengáis claro que si aprendéis bien las cosas de un programa, probablemente las podéis aplicar de manera muy fácil al resto de programas. Y bueno, esto sería todo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like y decírmelo en los comentarios. También te puedes ver alguno de estos vídeos que si te ha gustado este, seguro que te encantan también. Y nada, encontraréis el link al resto de mis redes sociales y a mi equipo de trabajo en la descripción. ¡Hasta luego!